Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que aceptaste. Aquí me siento como en casa. Ay. Primero que la dama que está aquí es una compueblana. Osiris, que es un gran amigo. Trabajador, incansable. Súper Osiris. trabajador. Hay unos cuantos cuentos del que yo tengo por ahí, pero es súper trabajador. Don Sí. Johnny, que es una institución en este Sí. país. Y hay un dato que me enteré esta mañana, Ajá. además del cumpleaños del poeta, don William Capellán, 77. que son Un 77. roble. 77. Ha tomado mucha agua, Lo sí. escuché también temprano, aprovecho para felicitarlo, pero escuché también temprano que nació de 2 libras, cerca de una Sí. zona fría, Dos y media. de una zona fría cafetalera de Moca, Sí. y que lo apodaron la yuca porque era Es blanquito. blanquito, eso es una cosa. Sí. Pero nada, ojalá cualquiera de nosotros cumplir 77 años, primero con la lucidez que usted tiene, con esa salud que se ve que también tiene, y sobre todo con ese compromiso de informar de manera colectiva al país. Claro. Eddie, mi gracias, vida, muchas gracias, antes de que excelente. tú llegaras, aquí teníamos el tema de este informe que ha preparado esta Comisión Especial de la Cámara de Diputados, un informe favorable para para el que se realice un juicio de fondo a los Juicio miembros político. de la un juicio de gracias Osiris, un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas. Quisiéramos saber tú, como uno de los futuros 127 votantes, 190. dicen que son 127 que van a votar. Es probable que los que Porque vayan los que están- con más frecuencia sean 127, porque Ya. sobre todo el oficialismo andan en instituciones y demás, Ah. pero somos 190. 190 son los estar. miembros, o sea, el total de miembros de la Cámara de Diputados. Pues yo quisiera saber cuál es la posición que desde ya tú tienes. ¿Estás a favor de que ellos permanezcan o estás a favor de que sean expulsados, destituidos de la Cámara de Cuentas? ¿Cuál es la posición que tiene Eddie Montaz? Miren, qué bueno que me hace esa pregunta, Patricia, porque al margen de que no soy parte de la comisión que está estudiando, Ujú. como diputados también tenemos la responsabilidad de enterarnos de los temas, pero también el derecho de poder enterarse de los temas. Independientemente de ese informe o no, es probable que yo vaya a decir aquí algo que no se sepa. Ajá. Ah, Porque Atención, dentro de la atención, propia país. comisión habían diferentes opiniones. Sí. Había una, me parece que era por parte del oficialismo, donde se pide el juicio político para todos. Ujú. Y había otra que a mí me parece también justa, y es que en aras de no hacer de este tema un acto populista, que se van los 5, Ujú. había una parte de la comisión que pedía que se evaluaran los miembros. individual. Y que se evaluaran los miembros de manera individual, porque es probable que no todos tengan el mismo nivel de culpabilidad, y dentro de las faltas que ahí existían, graves o gravísimas, probablemente no todos la estaban cumpliendo, y eso provocaría que se fuera justo con los 5 que estaban ahí. Sí. O sea, yo escuché que se llamaban a que se entrevistaran entre los 5, que se escucharan entre los 5, porque en el fondo también escuché que no es un tema de corrupción ni mucho más. Muchas veces ahí es ponerse de acuerdo con los temas que como profesionales ponerse de acuerdo. Pero también aquí escuché ahorita que fue el oficialismo que lo eligió. Sí, claro. Claro. Bueno, Fue no el solo el oficialismo, oficialismo, pero encabezado por el Fue oficialismo. como mayoría en los Claro, congresos, claro. fue el oficialismo que lo eligió. Entonces, vamos a esperar. Ya, como bien tú decías, Patricia, te escuché también tempranito decirlo, el soberano es el responsable de decidir ya en el hemiciclo si van o no. Ujú. Ahí se armará ese proceso de discusión, que me imagino que esas diferentes posiciones que se vieron en la comisión irán a ese hemiciclo, donde se fijará un ir. grupo y el otro expondrá sus posiciones, y esperemos que se resuelva este tema, pero sobre todo no por el tema per se, sino porque la República Dominicana necesita un órgano constitucional como la Cámara de Cuentas eficiente, que ayude con el proceso de fiscalización que necesitamos todos los dominicanos. Eddie, gracias por estar con nosotros, distinguido diputado Eddie Montaz. Mire, usted es un conocedor mucho de materia económica. Hay un tema que el PLD, el partido al cual usted pertenece, ha solicitado al gobierno que aclare el tema de un préstamo de 60,000 millones de pesos al Banco Central. Me gustaría entonces saber, a usted preguntarle, ¿qué tan delicado es este tema cuando ese dinero se prestó y lo que se dice es que no se gastó o no se invirtió verdaderamente para el cual fue prestado ese dinero?
Miren, hablamos del encaje legal. De, los Ujú, famosos de la 60.000 liberación del millones. encaje legal. Miren, permítame quizás abordar 2 minutos con este tema para ponernos en contexto. En preámbulo primero. Miren, para nadie es un secreto, publicado por el Banco Central de la República Dominicana, que nuestro país, a diferencia de otros países de Latinoamérica, solo creció un 1% los primeros 4 meses. Específicamente un 1.2%. En este 2023. En el 2023. Cuando esto sucede es porque porque la economía no se está dinamizando. Ujú. Y para eso, no solamente aquí, en cualquier parte del mundo, se hacen este tipo de acciones en aras, es lo que se llama política fiscal contracíclica. Cuando el sector privado no tiene capacidad de hacer crecer ni mantener la economía, entonces el Estado, el gobierno, tiene que ir al ataque. Y para eso se hacen este tipo de políticas políticas, sobre todo del Banco Central, donde se le da a la gente dinero barato con la intención de dinamizar la economía. Se abarata el Porque costo es del un dinero dinero. barato, un dinero más barato. En este caso, la tasa anda por el 16% y el Banco Central en primera instancia dio 25.000 millones de pesos para los temas de construcción, que es uno de los puntos donde más rápido se dinamiza la economía. Llegaron hasta 60.000 millones de pesos, como ustedes vieron, y vimos que en la semana pasada también emitieron cerca de 25.000 millones de pesos. Ese dinero barato a un 9%, no a un 9%, hasta un 9%. Ujú. ¿Qué es esto? Que el Banco Central le permite a la banca comercial prestar, le dice, mira, yo tengo 60.000 millones de pesos. Yo quiero que tú, en vez de colocarlos a un 16%, para dinamizar la economía, te lo voy a facilitar hasta un 9% para que tú se lo des a sus clientes. ¿Qué es lo que llama la alerta? Que de cerca de febrero a abril, de los 25.000 millones de pesos que el Banco Central emitió, solamente se habían colocado cerca de un 15, un 16% de eso. Lo que llama la alerta es que en 15 días, cuando el Banco Central emite los 60.000 millones, en 15 días se van esos 60.000 millones. O sea, ¿cómo es posible que 25.000 millones de pesos te tarden un X tiempo y posteriormente 60.000 millones te tarden solamente 15 días para colocarlos? Pero cuando tú comentas con el común, sobre todo esas pymes, esos Cada vez pequeños y que- medianos Sí. empresarios, Ya no hay. esas personas que necesitan su apartamento, esa gente que necesita reactivar esa economía, porque lo que activa la economía, lo que dinamiza la economía, no son los préstamos puentes. No es que yo tenga un préstamo a 16, coja otro a 9 para amortiguar. No, lo que dinamiza la economía son los nuevos préstamos. Entonces, lo que genera la alerta es que además de esos 15 días, no se siente que ese dinero ha llegado a la población. Y ahí te voy con esa explicación. O sea, muchos de ustedes, muchos economistas, lo que se están cuestionando es que no coincide lo que tú me estás diciendo que hiciste con lo que realmente está sintiendo el pueblo. O sea, no es la historia que te está contando el lobo, sino lo que realmente está viviendo Pero Caperucita. realmente ese dinero salió de las arcas y está en manos de la gente. Y se cumplieron con los protocolos. Esa- Esa es la gran interrogante. Porque al salir en 15 días 60.000 millones de pesos, también llama la atención de que nosotros como órgano fiscalizador, que somos el Congreso de la República, Claro. le pidamos al Banco Central que nos dé detalle a la Claro, superintendencia pero de bancos que claro. debe tener la información para ver en qué o a quiénes se le prestó ese dinero, porque si Tan ese dinero rápido. tan rápido, pero además de rápido, sino que ese dinero debe de llegar donde tiene que llegar para dinamizar la economía. Exactamente. Entonces yo creo que el Congreso de la República, nosotros los diputados o los senadores, deberíamos solicitarle tanto a la Superintendencia de Bancos como al Banco Central de que se explique. ¿Por qué? Porque la banca comercial, cada banco comercial de eso, como mucho de ese dinero a veces son dinero prestado para capitalizar el Banco Central, cada banco comercial de eso debe de darle detalles al Banco Central de a quiénes le prestó ese dinero. Bueno, ya esta semana se cumple el plazo para la reserva de las candidaturas de los partidos. Se supone que el PLD, como todos, ya tiene que tener los lugares. El caso de San Cristóbal, ¿cómo va a manejar el partido en la reserva del 20%? Hasta ahora esa comisión que asignó el comité político de nuestro partido no ha determinado los lugares donde. Esperemos los plazos. Mientras tanto, Están yendo los pueblos. en San Cristóbal, nosotros Sí. tenemos en el municipio cabecera 2 candidatos a la alcaldía que son muy buenos ¿Cuáles candidatos. son ellos? Está el compañero Oliver Santos y está el exalcalde Nelson Guillén, Nelson que Guillén. realizó Nelson una gran Y Oliver gestión. Santos. El proceso El caso de la pasado, senaduría. en el caso de la senaduría tenemos un candidato único. Yo creo que ahí
¿Cómo no se hay, llama? no hay ninguna dificultad. Se llama el compañero Demetrio Lluveres, que Ah, fue Demetrio. el exdirector de GEID y que ajá. generó grandes Expectativa. obras e infraestructuras de desarrollo para San Cristóbal. Sí. En el caso de los diferentes municipios, también yo creo que nosotros nos vamos a poner de acuerdo, pero sobre todo el PLD es un partido que eligió el método de elección. Yo lo que sí pido, que en aras de dinamizar y enfrentar y ya generar la situación para lograr ganar las elecciones de febrero, a mí lo que me gustaría es que nosotros no posterguemos, sino que nosotros hiciéramos ese adelantar. proceso de encuesta, Sí. adelantemos ese proceso de encuesta. Se van con encuesta entonces Porque ustedes. sí, Sí. porque esperar a octubre para eso, entonces nos limitaría el tiempo. Y no solamente se debe hacer en San Cristóbal, sino en cualquier otro territorio. ¿Por qué? Porque en grueso modo Compactarían un solo ya candidato y se escogido. sabe, ese. ¿no? Y que se sabe quién está delante del otro en los territorios. O sea, no Se conoce necesariamente todo el son mundo temas ahí. de encuesta. En San Cristóbal sabemos quién es todo el mundo. Exacto. Mira, Eddie. tú Sí, vas a pero continuar hay, la hay diputación. hay pueblos que hay problemas porque las condiciones son diferentes. Por ejemplo, ustedes tienen una gran disyuntiva en Santiago. ¿Cómo va a ser? El alcalde de Santiago sale a correr por la presidencial y esa plaza ustedes la tenían o la tienen hasta el 16 de agosto. Sí, pero hay ¿Cómo ustedes van hay dos compañeros que están aspirando. en Santiago? Sí, que es el querido Víctor Fadul, que es como mi hermano, diputado. Hijo colega. de Monchi Fadul. De Y Monchi está el Fadul. otro compañero Jeffrey Infante, pero cuando vemos las diferencias de la simpatía del uno y del otro, es mucho Fadul poco lo que es está. fuerte. Pero mucho, Sí. 98-2, me Mira, parece. Eddie, hay algo que se comentó hace mucho tiempo, hace mucho, que el PRM estaba conquistando a los síndicos. Sí. Mm. Lo está Y comprando. que sí. lo está comprando y que Sí. juramentó a fulano Sí. por aquí, juramentó a fulano por allá. En este momento, Eddie, en este momento, ¿qué aguas se están moviendo? Y eso normalmente, hasta que no sale, es soterrado, pero se mueve. ¿Qué aguas se están moviendo en tu comunidad, en tu provincia, con relación a esa situación? Bueno, con relación a esa situación, tenemos a la alcaldía de Yaguate, la alcaldía de Atodamas, la alcaldía de Palenque, la alcaldía de Villa Altagracia, y ya esos candidatos han manifestado, esos actuales alcaldes han manifestado su intención de reelección. Sí perdimos la alcaldía de Atillo, que la ex compañera Esperanza de Dios hace ya varios meses se fue, pero ya ahí, gracias a Dios, tenemos Se fue al un gran PRM. candidato, Pero más que eso, al margen de que para nadie es un secreto que nadie quisiera que se le vayan actores del partido, pero la municipalidad tiene una característica esencial. Cuando analizamos los últimos 3 procesos electorales, los alcaldes, del total de los alcaldes que deciden repetir, solamente un 30% lo logra. Me explico. En la municipalidad, cuando un alcalde, Estadísticamente analizamos los últimos 3 Sí, sí, procesos sí, electorales, Los números hablan, ¿verdad? decide reelegirse, solamente el 30% lo logra. ¿Qué tenemos nosotros que hacer como partido? Concentrarnos en llevar candidaturas fuertes en el proceso realmente que nosotros estamos. Y a mí no me cabe la menor duda que el Partido de Liberación Dominicana obtendrá las victorias de febrero y posteriormente la victoria de mayo siguiente con el compañero Abel Martínez. Eddie Montaz, mira, hay una situación, una queja. Los últimos meses la gente se está quejando del tema de algunos servicios públicos, que el metro que ha tenido deficiencia, que los apagones, que el tema de algunos hospitales que no funcionan, que no están equipados. el tema, muchas cosas, que la gente, el 911, pero el gobierno dice que, presidente, que ha invertido 50,000 millones de pesos en servicios públicos. ¿Tu parecer sobre eso? Si tú crees que eso es así. Miren, a veces a mí me causa hasta risa sobre la línea discursiva que se tiene con ese tema de inversión. Porque la población siente que esos servicios, esa inversión se ha hecho en esos servicios que dice el gobierno dominicano que se está haciendo. Aquí hemos visto un deterioro en el sistema de educación. Ojo, no es que durante los gobiernos del PLD no hubieron cosas que no se hicieron, porque yo creo que decir que las cosas estaban perfectas en diferentes materias es un acto de irresponsabilidad. Ahora, las condiciones en que estamos hoy, bien lo establecen números que están ahí, dicen que estamos peor. Vimos la situación del Metro de Santo Domingo, cosa que nunca había existido. La vimos la semana pasada, semana antepasada con ese tema. Hemos visto que de cada 10 dominicanos, 7 dicen que su principal problema es el tema de la delincuencia.
no es que anteriormente no existía, porque ahorita escuché también tempranito que uno dijo de aquí que no es un problema nuevo, es verdad, pero no estaban en los niveles que nosotros estamos viendo hoy. Ha empeorado. Miren, otro dato súper interesante. Según la FAO, durante el último año, los precios de la comida en Latinoamérica se redujeron un 18%. En República Dominicana incrementaron un 23%. Dice pro consumidor que eso es mentira. Bueno, sería importante preguntarle a cada ama de casa que va al mercado, que va al colmado, que va al supermercado. Yo particularmente no quiero ir porque no me quiero ganar un boche en el tema del camino. Ahora, otros servicios, los temas de salud. Nosotros hemos visto que en República Dominicana hay un tema que don Johnny menciona con mucha, que lo repite mucho, que son los temas de los medicamentos de alto costo y las quejas de la gente con los medicamentos de alto costo. O sea, en fin, hay una serie de reivindicaciones y servicios que no habían sido logradas por un gobierno per se, sino por toda la población en sentido general, que hemos visto que estos últimos 3 años se han deteriorado. Entonces, por eso es que a mí me causa mucha risa a veces cuando por una parte alguien te dice unos números que están por allá arriba sobre una gestión de gobierno o la intención de voto sobre un gobernante, y por otro lado esos mismos datos te dicen que la gente se siente peor hoy que como estaba. Me parece que esos 1.200 que se encuestaron en estos días serían los dominicanos más masoquistas, Eso porque por un lado dice que no están bien y por otro lado quieren que sigan con el que está. A las 7:55 minutos voy a dejar una pregunta al aire. A mí me gustaría saber, Eddie Montaz, ¿qué cantidad en monto, qué cantidad se ha tomado prestada, qué cantidad de dinero se ha tomado prestado en esta gestión del presidente Luis Abinader y por supuesto del Congreso Nacional? Y si real y efectivamente el objetivo o la finalidad para las cuales fueron tomados esos préstamos, si esos objetivos, esas finalidades se han cumplido. O sea, si tomamos un préstamo para desarrollar un proyecto agropecuario en San Juan, si real y efectivamente ese proyecto se está desarrollando. Miren, los últimos 3 años, porque es bueno explicarlo, Sí. al sector público financiero, que es el Banco Central, y al sector público no financiero, que es el Ministerio de Hacienda, cerca de 20,000 millones de dólares se han tomado prestados los últimos 3 años. 20,000 millones. Cerca de 20,000 millones de dólares. Y es bueno que también, a modo de primicia, lo voy a decir aquí, solicité en la Comisión de Hacienda que le preguntemos a la Tesorería Nacional cuánto de ese dinero tienen en caja, porque los cálculos que ya estamos haciendo desde el Partido de la Liberación Dominicana rondan mensual entre 150 y 200,000 millones de pesos. Y eso provoca que cada año los ciudadanos dominicanos tengan que pagar cerca de 1.200 millones de pesos en intereses por dinero cogido prestado, no gastado. O sea, cerca de 1.200 millones de pesos, según nuestros cálculos. Y hemos solicitado el dato oficial a la Tesorería Nacional, donde se nos explique cuánto es que tienen y cuántos intereses cada año pagamos por dinero cogido no prestado. ¿Por qué? Porque todavía hay en agenda, en la Cámara de Diputados, tenemos cerca de 800 millones de dólares que el gobierno le ha solicitado tomar prestado al Congreso Nacional. Por tanto, tú tomas prestado cuando tú necesites, sobre todo para inversión pública. Y hay otra preocupación que también se nos genera, que Patricia ahorita lo comentaba, y es que no existe una relación de esa cantidad de dinero tomado prestado con esa inversión que nosotros estamos viendo que se está haciendo en la sociedad. Entonces, y si bien es cierto que en un momento determinado una de las justificaciones que se hacía era que se había tomado dinero o se necesitaba dinero prestado para COVID, también no deja de ser cierto que solamente cerca de 1.000 millones de pesos de esos dólares, de esos 20,000 millones que se han cogido, fueron los que fueron destinados para el COVID. Ojo, son datos oficiales del gobierno. En este momento yo no me estoy inventando nada. Yo simplemente hemos analizado la ejecución presupuestaria y hemos visto que de ese dinero que ustedes nos dijeron que se tomaba para eso, solamente ese se destinó para el caso de COVID. Evidentemente que deben de haber algunos proyectos de inversión que se esté haciendo, porque no creo que solamente se esté guardado ese dinero, pero hay una gran preocupación que gran parte de ese dinero se ha tomado prestado para gastos corrientes, porque coger prestado no es malo. Probablemente nosotros 4 tengamos préstamos en el banco. Es para qué estás cogiendo. Sí. Exacto. Mira, tú eres de San Cristóbal. Jaina pertenece a San Cristóbal.
no he querido, yo me resisto a creer que el gobierno haya inaugurado un acueducto en San Cristóbal y no haya agua en Jaina. De aquí no llegan, que fue que pintan un tanque, qué sé yo cuánto. 420 millones. Realmente, ¿cuál es la realidad de materia de agua después de una inauguración que encabezó el gobierno allá en Jaina? Lo sorprendente, miren, a veces, no es el tema de la obra per se, sino a veces es el nivel de promoción que le dan al momento de inaugurar una obra. Porque se da a entender que no existía nada antes de esa inauguración. Pero más frustrante es que esos municipios de Jaina hoy no estén recibiendo ese líquido preciado, sobre todo cuando San Cristóbal es quien proporciona el agua de la capital. Claro, las represas que existen en el río Nizao de San Cristóbal, el río Nizao está represado en 3 lugares, en 3 represas distintas. Hay un contraembalse y 2 presas. Somos los que proporcionamos el agua de la capital. ¿El Nizao entero está en el río Nizao está represado en la provincia de San Cristóbal? No, una parte de San Cristóbal y otra parte de Baní, pero las presas están en San Cristóbal. Cristóbal. Entonces, da mucha pena, sobre todo, don Johnny, eso que usted dice, que se corte una cinta con bombos y platillos en San Cristóbal, donde se inaugura un acueducto de una ciudad como Jaina, que necesita tanto esa agua, que muchos vimos con optimismo eso. Pero miren, recuerdo que cuando iniciamos el proceso, sobre todo para hablar del tema de la inversión pública en San Cristóbal, cuando iniciamos el 2020, vi con mucha ilusión que cada 6 de noviembre se hiciera de costumbre ya trasladar ese gabinete del gobierno a San Cristóbal. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de lo que ha sucedido en los últimos años. Independientemente de que yo sea un diputado de la oposición, a nosotros no se nos vota para ganar elecciones, se nos vota para transformar la sociedad. Y aunque este no sea mi gobierno, participé en ese consejo de gobierno con la ilusión de que como se está haciendo una reunión de gabinete en San Cristóbal, entonces esa inversión pública realmente iba a ser efectiva. Recuerdo que en ese primer 6 de noviembre del 2020, se le ofreció una inversión pública en San Cristóbal cerca de 2.000 millones de pesos. Cuando pasamos balance hace 2021, esa ejecución presupuestaria no llegó a 700 millones de pesos. ¿Y de cuánto es? Se ofreció, aproximadamente. Bueno, se ofreció un bajo techo en la cancha de los buitres que no se ha hecho. Se ofreció una intervención de la 6 de noviembre de 400 millones de pesos que no se ha hecho. Se ofreció la culminación de un puente peatonal la 6 de noviembre que no se ha hecho. Se ofreció la remodelación de un play de fútbol Rosendo Sepúlveda que no se ha hecho, que en estos días le llevé un bizcocho y le celebramos sus 2 años. Y en estos días también voy a sembrar una mata de plátano porque si no se utiliza para hacer fútbol que sea eso. Entonces San Cristóbal ha pasado de ser la cuna de la Constitución a la cuna de los primeros Picassos. Ajá, la cuna de los primeros Picassos. O sea, hemos pasado de ser desde la cuna de la Constitución a la cuna de los primeros Picassos. Y yo no le estoy pidiendo mucho. Yo le estoy pidiendo simplemente que ejecuten lo que le dijeron a la ciudad que iban a ejecutar. ¿De cuánto el presupuesto de este año 2023 en San Cristóbal? Miren, en el presupuesto del 2023 es mucho peor, porque se redujo a 1.300 millones de pesos la inversión pública en San Cristóbal de este año. Pero ni siquiera eso han gastado. Entonces yo lo que le pido, de verdad, se lo pido de corazón, porque al final lo que importa es la inversión pública para San Cristóbal, que lo que ustedes le han dicho a la ciudad mediante un primer Picasso que iban a hacer, que por favor lo terminen. Porque yo seguiré siendo un veedor, seguiré siendo un defensor de esos derechos de los san cristóbaleños. Hace unos días iba para Palenque, a Playa Palenque, y realmente lo que yo iba era en medio de una carretera haitiana. Realmente andaba con una persona que me dijo, pero ven acá, vamos para Puerto Príncipe. Es así. En la realidad, iba pero para tú Palenque. no confundas tanto, porque acuérdate que esa zona de Palenque. No, iba para Palenque, y todo ese nativa proyecto San Cristóbal Palenque era de lado y lado. Como que feo. No, Palenque bien, pero es tan así la presencia haitiana en San Cristóbal. No, fíjate que también en Palenque hay una comunidad que es bien, la piel es como la mía. Sainaguá. No, Sainaguá es un poquito alto. Y más oscura. Pero allá en Palenque es más oscura. Pero sí hay una realidad en República Dominicana que se percibe que esa migración de los vecinos es muy pronunciada. De los vecinos haitianos es muy pronunciada en los últimos años, no es una cosa nueva,
Pero sí, recuérdense Ustedes también que tienen es un una ingenio, zona, que el ingenio cae. No pero es una zona también bien productiva agrícolamente. Sí. Una Y tierra en buena. este O sea, que país, todo, claro. al margen de la formalización o no, de la legalización o no de Claro, quienes trabajan con pues nosotros, claro. yo creo que hay dos industrias que son imposibles sostener en República Dominicana hoy en día sin mano de obra barata, que es la industria de la construcción y la Oíste, industria de Mario la Miguel. agricultura. Sí. Entonces, al margen de eso, hay aspectos de manera productiva. Porque eso que tiene, nosotros eso tenemos tiene, que déjame hacer. una y cuña. yo también, eso tiene una explicación. Mano de obra barata. Sí, no, y eso tiene una explicación. Ya el dominicano no ve el corte de la caña como atractivo. Exacto. Y la gente puede decir, que no. No, lo que pasa es que el dominicano ha avanzado tanto, se ha tecnificado tanto, que entiende ya que el corte de la caña es para ese tipo de gente, es un elemento que hay que tomarlo en cuenta en el país. No solamente- puede hacer otras cosas. Claro, otras cosas No, y que que menos la dura. hace. Señores, cortar caña en un rulo, No, porque Oye, una A Yo las creo- 2 de la tarde con una mocha. Picando. eso Picando, es lo que- mire. yo creo que la gravedad del Sí. tema, Es piña la- al final lo que importa es respetar una ley de migración. Claro. Porque lo que agrava el tema es De que 80-20. vengas a venir, exacto, Exacto. que 80-20. vengas a la República Dominicana y que yo como ciudadano o como Estado te tenga que garantizar ciertos servicios donde no tengo forma de cobrarte impuestos porque no tiene ningún tipo de legalización. Mira, Eddie, hay, Vamos a dejar el viejo. hay algo que Cumpleaños hoy, yo vamos a ayudar. no estoy muy... No le digan viejo que nada Sí. más son 77. No, yo sí, entiendo que no logro entender. Dobló la curva. El argumento de que la mano de obra en construcción es mano de obra barata, yo no me lo compro. No, yo no lo compro. ¿Por qué? Que me digan a mí Sí. que pegando blog Sí. hay un dominicano y un haitiano y que el haitiano le pagan menos. Eso es falso. Y cuidado. Eso es Cobran- totalmente cobran igual, falso. y cuidado, Se cobran igual. Y cuidado, pues. Y que tú lo puedes engañar, inténtalo. Inténtalo. Más que usted sabe de eso, ¿eh? Oh, pero He claro, contratado claro varios que lo amigos sé. de eso. Entonces, ¿Viste, ¿qué Anthony? pasa con Sí. esto? Creo, no lo estoy diciendo por ti. No. Aclaro eso. Aquí se dice a nivel público Sí, que los haitianos que cobran que la menos. mano de obra haitiana es barata. Me digan dónde es barata. Y es fácil. Que vengan aquí y me digan dónde es barata. Que si cosechando arroz es barata, Y mentira. es fácil. O Cobran pegando lo blog. mismo. O pegando blog. Pegando blog cobran lo mismo. Y es Entonces yo fácil. creo que esa Eso falacia... de que Son cuesta careros, 500, dame haitianos, son 100. careros. Se pasó de moda ya. No, y si tú le quedas debiendo un peso, Ay de tú ti, tienes mía. problemas porque Ay tienes de que ti. pagarle el peso. Ay de ti. Eddie, mira que te lo estoy diciendo. No, pero sí, quizás, porque esos detalles deberíamos preguntárselo a usted, que parece que es constructor. No, Sí, que o- una vez hizo o un a él trabajo. que, o a él que es un empresario Él del era sector vida, agrícola. Sí, Douglas, Lo que sí es muy a los evidente muchachos. que cuando pasamos por construcciones Sí. o cuando pasamos por plantaciones Sí, agrícolas, sí. la mayor cantidad de personas que uno Son ve haitianos, son trabajando son de haitianos. nacionales de otro país. Exacto. Mira, No, Eddie. son haitianos. Hombre, Eddie. ¿y por qué que se tiene miedo de decirlo? Eddie, siempre se ha dicho que San Cristóbal es una de las ciudades más violentas y donde también Sí, la delincuencia. delincuencia Ujú. es lo que aflora. ¿Esto es así, Eddie? ¿San Cristóbal sigue siendo una de las provincias más violentas y donde la delincuencia se adueña? Sí, básicamente, yo no sé si se dieron cuenta que hace una semana y tanto, yo solicité en el Congreso que se declare a San Cristóbal de emergencia por el tema de la delincuencia. Ajá. Es tan grave. Se lo digo porque también ahí vuelvo con el tema de la inversión. Hace un poco más de un año se hizo una mesa de trabajo donde el ministro del Interior le prometía a la ciudad la ejecución de un plan de seguridad ciudadana. Cuando veo que no está marchando en el Congreso con mi responsabilidad de fiscalizador, le pregunto en la Comisión del Interior al ministro del Interior que qué ha pasado con el plan de seguridad, que cuando inicia. Y me dice que el Ministerio del Interior no ha empezado la ejecución de ese plan por un tema de presupuestos. Es probable que yo sea culpable de ese tema porque como parte de la Comisión de Hacienda o de presupuesto de ese año y diputado, yo dije, caramba, yo no hice los esfuerzos para que ese presupuesto llegara. Pero cuando analizo el presupuesto de ejecución del Ministerio del Interior del año pasado, era el presupuesto del Interior más grande de la historia de San Cristóbal. Del país, perdón, porque eran un poco más de 48 mil millones de pesos que iban destinados a la institución responsable de la seguridad de este país. Casi 50 mil millones. Entonces, lo que he pedido hace varias semanas, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que también tengo que ponderar a los organismos persecutores, en este caso a la policía, que ya encontró los responsables del hecho. Porque el problema de la seguridad ciudadana aquí solamente se culpa a la Policía Nacional, pero es un tema integral, que no solamente tiene que ver con policía, sino que a mayor desigualdad, mayores niveles de raterismo y demás.
Pero lo pedí porque ustedes vieron que hace unos días una profesora de 30 años en San Cristóbal la mataron cerca de la cancha de los buitres. 2 asaltantes. Ella iba con su esposo, ellos se enfrentaron a los asaltantes, instinto del momento, y uno le hizo un disparo y le impactó en el cuello a esa profesora que lamentablemente falleció. Entonces, cada día en San Cristóbal va incrementándose ese grave problema, pero que lo hemos visto, que en las últimas mediciones, si nos fijamos, esa misma firma encuestadora que salió la semana pasada, en su última medición, no ponía el tema de la seguridad ciudadana en primer lugar, lo ponía en segundo lugar. Y justo un mes después, se le pregunta a los dominicanos y ya lo posiciona en primer lugar. Sí. Muy La seguridad preocupante ciudadana es robo. Entonces, no solamente... De hecho, acabo de ver un video tempranito hoy en la mañana, me parece que fue en Piantini, donde desde un motor se incendió una jipeta que estaba en la un calle. delincuente, sí. Yo no había visto ese acontecimiento aquí en República Dominicana. Y se quemó total. Y me parece que resulta de gran preocupación también para los organismos que gobiernan, porque he visto también que en estos días se ha incrementado. que se ha incrementado la atención del gobierno sobre ese tema, y ese es el reflejo básico de hoy esa el preocupación de todos los presidente dominicanos. El presidente va a las 10 hoy al Palacio de la Muchas gracias. Pero más que todo esperamos resultados, porque no es la historia que te cuenta el lobo, sino lo que realmente viva Caperucita. ¿Vas a repetir como diputado? Por lógico. Sí, pero ahora mismo el Partido de Liberación Dominicana está concentrada. Yo no sé si ustedes vieron este fin de semana lo que sucedió en Santo Domingo Este, lo que sucedió en Santo Domingo Norte con el compañero Abel Martínez, que no me cabe la menor duda que es el mejor candidato, porque este país en este momento lo que necesita es orden, y si hay algo que Abel sabe hacer es organizar lo que le ha tocado administrar. Bueno.